Para ti, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de nuestro Padre. A mí lo que me han inculcado es que Jesús es como una imagen que se tiene en una religión, ¿sabes? Uy, Jesús pues es el que creó todo el mundo. Una persona esencial. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos y que murió en la cruz. ¿Y tú crees que Jesús es Dios? No. ¿No? Sí, no. Muy bien. ¿Por qué? Porque como te digo, Jesús yo que pienso que es una persona como nosotros que existió en algún momento de la vida, que hizo cosas muy importantes, pero realmente Dios es como una creencia, una fe en algo que tal vez no existe. Sí, pues yo la verdad lo veo como un profeta, ¿no? Uno de los grandes maestros. Jesucristo pues pudiera ser entre comillas un Dios, el cual hay muchos como Dios Buda o entre otros. Pues Jesús es el Salvador, el Rey, el Rey de Reyes. Gracias. Podría decirse que es como mi mejor amigo. Pues le damos la bienvenida a todos ustedes que están con nosotros y ayúdenme por favor a darle una bienvenida especial a todos los que están acompañándonos en línea. ¡Qué bueno que están con nosotros! Bienvenidos. Pues estamos iniciando una nueva serie, le estamos llamando Jesús es. Como acabas de ver en el video de introducción, vivimos en un tiempo donde tenemos todo tipo de perspectivas en cuanto a Jesús. Y nuestro corazón, nuestra idea en esta nueva serie es queremos ayudarnos a entender verdaderamente quién es Jesús, quién fue, cuáles son sus atributos, cuál es su poder, cuál es su amor, cuáles fueron sus enseñanzas y cómo es que eso puede impactar a nuestra vida hoy. Desafortunadamente, aunque todo mundo tiene un concepto de quién Jesús es, muy seguido esos conceptos no son bíblicos y es lo que queremos tratar de ayudar con esta serie. Tenemos un lema o una primicia que vamos a tener para toda esta serie y es lo siguiente: si estás tomando notas puedes escribir esto con nosotros y es esto: es que conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Dilo conmigo: conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Así es. Lo podemos ver esto, por ejemplo, en el área de celebridades. Por ejemplo, ¿cuántos han oído escuchar del gran señor de la canción? Chente, don Chente Fernández. ¿Cuántos? A ver, ¿has ruido? Algunos 2 o 3, porque el resto somos cristianos. 2 o 3. Tú puedes conocer mucho de Vicente Fernández, pero no significa que conoces a Vicente Fernández, ¿sí? Es algo similar cuando hablamos de lo que es nuestra relación con Dios. Ahora, la meta de esta serie es poder ayudarnos a experimentar una verdadera relación personal con Jesucristo. No nada más saber de Él o escuchar de cosas que Él hizo en tiempos pasados y nunca experimentarlo nosotros mismos. Ahora, para base en cuanto al texto vamos a tener 1 Corintios 2, del 1 al 2, y lo voy a hacer traducido de un paráfrasis en inglés que se llama The Message, la Biblia de mensaje, que es similar pero tiene un lenguaje mucho más actualizado. No es mejor, no es peor, es un paráfrasis. El versículo lo tienes ahí para que lo veas en tu Biblia, pero aquí dice: recordarán, está hablando el apóstol Pablo, dice: recordarán, amigos, que cuando llegué por primera vez no traté de impresionarlos con discursos pulidos y las filosofías más recientes. Deliberadamente lo mantuve todo claro y simple. Primero que nada, Jesús y quien Él es donde sacamos el nombre para esta serie. Jesús es. Y después Jesús y lo que hizo. Jesús crucificado. Esa era la meta de Pablo, es comunicar al mundo quién es Jesús y qué es lo que hizo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de entrar a tu palabra, de poder hacerlo con libertad. Señor, te pedimos que nos des un corazón que pueda recibir tu sabiduría, que nos des ojos para ver, oídos para escuchar tu voz y entender, captar y no soltar la verdad que nos puede hacer libres. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, pues vamos aquí a empezar. De hecho, iba a empezar esta serie hablando de cómo Jesús es nuestro mejor amigo, pero
al ver el video de introducción y las entrevistas que hicimos en el centro de nuestra ciudad, me di cuenta que tal vez era más importante iniciar esta serie estableciendo el hecho de que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es Dios. Ahora, tal vez tú dices, bueno, Edgar, pues eso es obvio, Jesús es Dios. Sí, tal vez para ti, tal vez para mí, pero la verdad es que tú y yo vivimos en una sociedad, en una era donde ya no podemos asumir que eso es lo que todo mundo cree. Es más, la diversidad, yo diría, es muy importante, y la tolerancia es muy necesaria, no importa cuál era de la historia sea en la que estás viviendo, pero nuestra cultura ha llegado al punto que va más allá de la diversidad y la tolerancia, va al punto donde se cree que ya no hay absolutos, ya no hay nada que es absolutamente bueno, ya no hay nada que es absolutamente malo. Y básicamente la idea o el pensamiento de nuestra era es que cada quien puede hacer lo que se le dé su gana y mientras funcione para ti, pues eso es bueno. ¿Sí? Entonces ya no hay un absoluto. Por lo tanto, al hablar de estos temas, tú y yo vamos a enfrentar cierta oposición al ver lo que la Biblia dice. De hecho, lo diríamos de esta forma, que hay personas con quien tú y yo vamos a caminar en la vida, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu escuela, tal vez en tu familia, que van a tener un problema dentro de sí con lo que vamos a decir en cuanto a la palabra de Dios, o más bien dicho, lo que la palabra de Dios dice. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, un pasaje muy conocido, tal vez lo has leído antes, pero vamos a leerlo juntos. Dice, en el principio ya existía el verbo. Es que está hablando de Jesús. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Él, Jesús, estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. Sin embargo, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, nunca van a poder extinguirla, por cierto. Sí, de hecho, el versículo 5 de ahí de Juan capítulo 1 es de donde sale mucho de lo que es nuestro lema y pasión para quien queremos ser como iglesia, como comunidad de fe en Guadalajara. Queremos que la luz de Jesús vaya arrasando la oscuridad que existe y traer esperanza y salvación a nuestra ciudad. ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿Sí? Así que eso es muy importante saber, que la Biblia claramente nos dice que el verbo es Dios. Jesús es Dios. Él existía desde el principio. Este mensaje va a tener un poquito de sazón apologético, ¿sí? Pero no estamos necesariamente tratando de hacer eso. Pero es importante saber que la Biblia, lo que tú crees, ¿por qué lo crees? ¿Dónde dice? Y además de la Biblia, hay un sinfín de recursos históricos que afirman lo que la palabra de Dios dice. Aquí seguimos al versículo 14. En Juan 1:14 dice, el verbo, una vez hablando de ¿quién? Jesús. Así, hoy estamos hablando de que Jesús es Dios. Dice aquí, el verbo se hizo hombre, y vamos a hablar un poquito más de eso la semana que viene. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquí claramente la Biblia nos enseña, nos ayuda a entender que Jesús es Dios. Ahora, en Génesis regresamos hasta el principio de todo lo que es los recursos de historia que tenemos en la Biblia. Y en Génesis capítulo 1:26 dice, y Dios consideró que todo esto era bueno, hablando de la creación, y dijo, hagamos, eso es una palabra plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Todo teólogo a través de toda la historia predominantemente están de acuerdo que ahí Dios no está haciendo un ventílocro, ¿sí? Que no está haciendo, no está teniendo múltiple personalidad, que Él está hablando literalmente con alguien más. Y aquí podemos ver claramente que estaba hablando con Jesús, ¿sí? Jesús, quien ya vimos que existía desde el principio. Ahora, cuando hablamos del principio y de la creación,
sí me recuerda a una anécdota que escuchamos en una de nuestras clases de niños, donde se había estado enseñando que en el principio Dios había creado todo el mundo, todo lo que se ve, todos los animales, y que de ahí, de la costilla de Adán, Dios había creado a Eva, ¿no? Y que con Adán y Eva había coronado la creación. Entonces, se había estado enseñando todo esto. El niño, vamos a poner Pepito, ¿sí? Porque pues se vale. Pepito llegó y estaba platicando con su mamá de todo eso, pero después, entre la semana, su mamá notó que Pepito estaba así medio triste en el sillón y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y Pepito dice, no sé, me duele aquí el costado, creo que voy a tener una esposa. ¿Sí me explico? Y creo que es lo que él pudo entender de lo que era la creación. Tal vez estás en línea y dices, si te duele el costado, no te preocupes, no creo que vayas a tener una esposa. Pero vemos que es más o menos lo que él entendió. Lo que es importante saber aquí es esto, que desde el inicio, desde el principio de todo, lo que conocemos como la creación, Jesús ya estaba ahí, ¿sí? Ahora, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo ciertas declaraciones en cuanto a quién Él era, y aquí es donde nace el conflicto que tú vas a tener potencialmente con algunos colaboradores de trabajo, con algunos compañeros de escuela, con algunos vecinos, quizá con algunos de tus propios familiares. Aquí es donde nace este conflicto por lo que Jesús dijo de sí mismo, y lo puse un par de esos en tus notas para que lo puedas ver. Pero en Juan capítulo 10 versículo 30 dice, el Padre, aquí está hablando Dios, Jesús dice, el Padre, hablando de Dios, y yo somos uno. Básicamente aquí Jesús nos está diciendo, yo soy Dios, ¿sí? Yo soy Dios. Entonces, eso es lo que vemos en la primera nota que tú puedes tener ahí. Jesús dijo que era Dios. Ahora, esto no fue algo que tú y yo consideremos tal vez muy grave, pero fue justo lo que los líderes religiosos de esa época utilizaron para asesinarlo. ¿Sabías? Para llevarlo a la cruz. En Mateo 26, del 59 al 64, vemos esto. Dice la palabra de Dios: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron. ¿Cuántos saben que nuestro Señor fue completamente perfecto? ¿Sí? Y nos brincamos al versículo 63 y dice la palabra: así que el sumo sacerdote insistió, porque luego sí encontraron a dos personas que mintieron, y el sumo sacerdote le hace la pregunta a Jesús, le dice: oye, te ordeno en el nombre de Dios, en el nombre de Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios, o no. Y Jesús le responde, le dice: tú lo has dicho, básicamente diciendo: sí, soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, esto tal vez, el que Jesús haya dicho que era Dios, quizá para ti eso no es un problema. Y si ese es el caso, qué bueno, porque estás creyendo la verdad de lo que él había dicho. Pero hay personas para quien eso sí es un gran problema hoy, no nada más en nuestra sociedad, pero alrededor del mundo. ¿Sí? De hecho, ¿sabías que el cristianismo no es la única fe que proclama exclusividad? Muchas otras creencias proclaman exclusividad, en otras palabras, que son la única forma pero el cristianismo es la única perspectiva de fe, es la única creencia en todo el mundo que puede, junto con el reclamo de exclusividad, comprobar con la historia, tanto secular como cristiana, que lo que dice ha sucedido. La fe cristiana es la única que puede comprobar que es lo que dice ser. ¿Sí? Ahora, eso, repito, tal vez para ti el que Jesús haya dicho que era Dios no es problema, pero hay personas para quien sí lo es. Y eso hubiera sido bueno si ahí se hubiera quedado, pero lo que nos va a crear tal vez más conflicto en este lado de la eternidad es que no fue lo único que Jesús dijo, porque Jesús también dijo, y esto está ahí para tus notas, algo que es mucho más problemático. Jesús dijo lo siguiente: yo soy el único camino. O sea, no nada más tenemos exclusividad, no hay otra opción. Hablando de que todos nosotros vamos a tener una realidad eterna,
ya sea con Dios en el cielo o como tú quieres decir, o sin Dios en el infierno. Hablando de este mismo tema, Jesús dijo a sus seguidores en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablando de la vida eterna, dice, él contestó, dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ese es un gran problema para personas que no creen en Jesús. Y de hecho, nos viene a traer una problemática increíble cuando tú y yo decimos ser seguidores de Cristo, porque Jesús dijo que no hay otra forma de llegar a Dios. Hoy, nuestra cultura, al escuchar esto, al tú y yo hablar de esto, al yo mencionarlo aquí, nuestra cultura nos diría, ¿sabes qué? Esa perspectiva está muy cerrada. Ahí tienes una tolerancia no existente. No puedes creer así, porque esa es una perspectiva muy cerrada. A lo cual yo te diría lo siguiente: Jesús estaría de acuerdo con ellos. Jesús estaría de acuerdo que como seguidores de Cristo tenemos una perspectiva muy cerrada, porque el camino a una eternidad con Dios, Él dijo, era angosto, muy cerrado. ¿Sí? De hecho, en Mateo 7, del 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino. Todos digan angosto el camino que conduce a la vida, hablando de la vida eterna. Dice, y son pocos los que la encuentran. Hoy quisiera decirte algo. Tal vez tú estás aquí y crees algunas de las cosas que dicen la historia, la tradición, o tal vez has hasta leído la Biblia y crees algunas de las cosas que la Biblia dice en cuanto a Jesús, pero no crees que Él es el absoluto único camino. Si ese es el caso, quiero decirte con mucho cariño, con mucho respeto, tú estás en una zona de peligro porque no estás en el camino en el cual tal vez tú crees que estás. Jesús fue muy claro, y esto que Él dijo hace ya más de 2000 años es algo extremadamente radical hoy. De hecho, era radical cuando Él lo dijo. Por eso lo mataron. Esa fue la situación o la excusa que utilizaron para matarlo. Luego en Marcos capítulo 8, 27 dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino Jesús les preguntó, así como tú y yo nos estamos preguntando, oye, ¿quién es Jesús? Así como fuimos al centro de nuestra ciudad a preguntar para ti, ¿quién es Jesús? Así como estamos tratando de explicar en esta serie de pláticas quién es realmente Jesús. Él quería saber qué creían sus seguidores más cercanos de Él mismo. Y le responde, les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos le dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Le contestaron. Pero Jesús luego les dice a ellos, ¿y tú o ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy? Sé lo que dice la gente, pero ¿quién dices tú que soy yo? Y aquí es cuando la famosa afirmación de Pedro y dice, oye, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual creo que vale la pena aquí tomar un momento para aclarar el hecho de que muchas veces se nos ha enseñado que Pedro es la persona sobre la cual Dios iba a construir la iglesia, y con mucho respeto para todas las tradiciones, yo vengo de esa tradición. Quiero aclarar algo, no es exactamente lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es no Pedro, sino la afirmación, la verdad que salió de la boca de Pedro de que Jesús de hecho es el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la afirmación, esa es la roca de verdad sobre la cual Él edificaría su iglesia. ¿Tú entiendes que Pedro, igual que tú y yo, era un hombre normal? Tenía errores, y nada jamás que es eterno se puede construir sobre algo que falla, ¿sí? Como nosotros los hombres. Entonces Pedro merece mucho respeto porque fue un seguidor de Cristo, un gran obrero de Dios, un gran apóstol. Pero no era él como persona, sino su confesión de fe, la afirmación de que Jesús de hecho sí era Dios, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. Esa es la roca eterna. Esa confesión es la roca eterna sobre la cual Dios después edificaría su iglesia. Y 2000 años después, aquí estamos tú y yo.
¿Sí me explico? Esa es la roca. Ahora, aquí la pregunta que me gustaría hacer para terminar esta primera parte de nuestra plática hoy es: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque si es cierto que Jesús dijo esas dos declaraciones, y sí es cierto, porque lo llevaron a la muerte, entonces a ti y a mí solamente nos quedan tres opciones. Si Jesús dijo que Él era Dios y que Él era el único camino a Dios, entonces a ti y a mí solamente nos quedan tres opciones en cuanto a qué es lo que tú y yo vamos a decir de Jesús. Una, para tus notas puedes utilizar esto. Vamos a decir que Jesús era un lunático, estaba completamente loco. Porque sabes, cualquier persona que se dice ser Dios y no lo es, está absolutamente descompuesto de acá arriba. ¿Sí me explico? Está loco, es un lunático. A menos que sí sea Dios. Esa es una opción. Es un lunático. La otra opción que tú y yo tenemos es decir que Él fue un mentiroso, nada más que un vil mentiroso. Lo cual, si tú y yo tomamos esa posición de creer que Jesús simple y sencillamente fue un mentiroso, lo tendríamos que hacer en contra de una cantidad monumental de evidencia histórica afirmando lo contrario. Entonces, no sé tú, pero yo no creo que estoy dispuesto a ir en contra de una cantidad monumental de pruebas históricas que afirman que sí sucedió lo que sucedió hace ya casi 2000 años. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos decir, yo no podría decir que Él es un mentiroso. Y de hecho, hablando de eso, tendríamos que alguna vez que hemos escuchado, y en la entrevista del video que tuviste al inicio, hemos escuchado a personas que dicen, bueno, es que fue un buen hombre, fue un gran profeta, fue un gran maestro. Te voy a decir algo, no es posible. No es posible que Jesús sea solamente un buen hombre, un gran maestro o un profeta. Porque en el momento que un buen hombre, un gran maestro o un profeta dice que es Dios y no lo es, deja de ser un buen hombre, deja de ser un gran maestro y deja de ser un profeta de Dios. Porque ahora está mintiendo. ¿Sí me explico? Entonces no podemos decir, es que Jesús fue un buen maestro. No. Si dijo que era Dios, no puede ser maestro. O es un lunático, o es un mentiroso, o nos queda la única otra opción y podemos decir que es Señor. Él es el Señor. Él es el Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Vamos? Muy bien. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice aquí claramente: por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Checa esto: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos están agradecidos con Dios que ese es en verdad lo que tú y yo tenemos para vivir de aquí en adelante? Ahora, ¿qué impacto tiene esto para ti o para mí hoy? ¿Cuál es la diferencia entre nuestro Dios, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y otras, entre grandes comillas, deidades que se conocen en este mundo hoy en día? ¿Cuál es la diferencia? Y la clave, aquí tengo 4 cosas que quiero compartir contigo, pero la clave no está en la línea en blanco que yo te voy a dar. La clave de hecho está en la palabra experimentar. Porque número 1, para tus notas, el hecho de que porque Jesús es Dios, tú y yo podemos experimentar su poder. Número 1. Tú puedes experimentar su poder. Jesús no solamente desea que tú sepas que Él tiene poder, Él quiere que tú lo experimentes en tu vida, en cada aspecto de tu vida. No nada más quiere que sepas que lo tienes. Y mientras más desesperante es la necesidad que tú estás viviendo, escucha bien, más desea Jesús manifestar su poder a tu favor en esa circunstancia. Tú puedes experimentar su poder. 1 Corintios capítulo 2. Aquí es donde sigue el apóstol Pablo hablando después de nuestro texto clave para toda esta serie, y dice: y mi mensaje. O sea, no nada más vine a pantallarlos, vine a hacerlo simple, a hablar de Jesús, quién es y lo que hizo. Y dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, dice: confié
solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes confiaran en la sabiduría, no confiaran en un hombre, para que no confiaran en la sabiduría humana, sino, dilo conmigo en voz alta, en el poder de Dios. Ahí en tus notas, en el paréntesis que te di, yo te diría para el número 1, pon la palabra anhélalo. Tú puedes experimentar el poder de Dios. Yo te animaría a que tú lo anheles, que quieras experimentar, que sepas que Dios no nada más puede, pero Él quiere hacer milagros en tu vida hoy. Milagros de sanidad. Yo los he experimentado en mi vida. He visto a Dios hacer milagros. Mira, si alguien me viene a decir hoy, es que esa época ya pasó donde se hacen milagros, te voy a tener que pedir una disculpa porque ya llegaste muy tarde para tratar de convencerme a mí de eso. Yo ya he visto ciertas cosas, ya he visto la fidelidad de Dios, el poder de Dios en personas que ya no te podría creer yo que Dios ya no hace milagros hoy. Sé que Dios sigue haciendo milagros, ¿sí? Entonces, y de los milagros de sanidad, todo eso es genial. Pero te voy a decir algo. El milagro más grande que tú y yo podemos experimentar es, junto con el perdón de nuestros pecados, la salvación, redención absoluta de nuestra alma. Ese es el milagro más grande que tú y yo jamás podemos experimentar. Experimenta el poder de Dios. Hechos 1:8 nos dice claramente, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, aquí estamos en un punto donde ya Jesús había resucitado, estaba a punto de ascender al cielo y iba a derramarse el Espíritu Santo como promesa a la iglesia. Dice, cuando venga sobre ustedes recibirán poder. Esa palabra en el griego es la palabra dunamis, que significa fuerza y poder milagrosa, o sea, más allá de lo que tú y yo podemos hacer humanamente. Dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí a ti, a mí nos diría tal vez, serán mis testigos en Guadalajara, en Jalisco, en México y hasta los confines de la tierra. Es básicamente lo que decía lo que decía el Señor a sus seguidores. Y es importante que veamos en eso tú y yo que Jesús nunca tenía la intención de que su iglesia fuera impotente. Jamás Él quería dejar aquí una iglesia sin poder, sino quería que camináramos en su poder y en su autoridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Sabes que eso es muy importante que tú y yo lo sepamos. Número 2, por el hecho de que Jesús es Dios, tú puedes experimentar su presencia. Eso es para tus notas. Puedes experimentar su poder y puedes experimentar su presencia. Y sabes que no existe un sustituto para la presencia de Dios. No se puede reemplazar con nada la presencia de Dios. Tú y yo podríamos, en este ambiente, podríamos tener las mejores instalaciones, buenos instrumentos, música, iluminación, aire acondicionado. Todo esto pudiera estar ahí, pero si la presencia de Dios no está ahí, lo único que va a suceder es que tocamos un instrumento, que nos reunimos y nos fuimos a casa. Pero con la presencia de Dios en medio nuestro, jamás saldremos de este lugar. O si estás viendo esto en línea, jamás vas a ver este video y terminar sin que Dios tenga la capacidad y la oportunidad de que tu vida cambie. Tú puedes experimentar la presencia de Dios. De hecho, sin la presencia de Dios, nosotros entendemos, nuestro equipo entiende que somos como pan tostado en el agua, nos vamos a desboronar. ¿Sí me explico? Para nosotros lo que más importa es tener la presencia de Dios, y por eso nosotros oramos que cuando vienes aquí o cuando ves esto en línea, no nada más tengas una experiencia religiosa, sino que puedas experimentar la presencia de Dios, tengas un encuentro personal con Dios, un Dios que vive y que te ama. Y para el paréntesis en tus notas, yo te diría que pongas la palabra adoración, porque la adoración es una excelente forma de entrar a la presencia de Dios. En Éxodos capítulo 33, donde se ve la historia de cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y los estaba llevando a través del desierto a la tierra prometida. Ahí Dios está teniendo una conversación con Moisés, que era el líder del pueblo en aquel entonces. Y Moisés dice esto, me encanta el versículo. En el versículo 15 le dice Moisés a Dios, así habla con él literal, le dice: o vas con nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí donde estamos. Básicamente, Moisés está diciendo a Dios: mira, yo no quiero ir a un lugar donde tú no estés. Yo te diría que esa es la mejor forma de vivir. Mi familia y yo nos venimos a Guadalajara hace poco menos de un año y medio, y sabíamos que él quería hacer algo aquí, pero le dijimos:
Si tu presencia no va a estar ahí para hacer cosas que jamás nosotros podríamos hacer, no, mejor nos quedamos donde estamos. Porque no queremos ir a donde no está su presencia. ¿Sabes qué? Yo no quiero ir a trabajar si la presencia de Dios no está ahí. Yo no quiero ir a la escuela si la presencia de Dios no está ahí. Es más, yo no quiero salir a una cita a sacar a cenar a mi esposa si la presencia de Dios no está ahí. Yo no quiero estar en un lugar donde la presencia de Dios no está. Es imperativo, es importante que tú y yo anhelemos estar en la presencia de Dios. Y luego continúa Moisés en el versículo 16 y dice: si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Sabes que la presencia de Dios, cuando se manifiesta, es una afirmación de que contamos con el favor de Dios. Y luego mira lo que dice aquí: ¿y en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Yo te diría, ¿en qué seríamos diferentes de las demás creencias de la tierra si la presencia de Dios, si tú no estás con nosotros? Aquí te va. El hecho de que Jesús es Dios significa que tú puedes experimentar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es lo que hace el cristianismo diferente a toda otra creencia en todo el planeta a través de todos los siglos. Esa es la diferencia. La presencia de Dios hace al pueblo de Dios diferente a toda otra creencia en el mundo. Número uno, porque Jesús es Dios, puedes experimentar su poder. Número dos, puedes experimentar su presencia. Y número tres, puedes experimentar su paz. Creo que esta es una de las bendiciones más dulces que podemos tener tú y yo en este mundo en el que vivimos. Jesús nunca prometió, escucha bien, nunca prometió que esta vida sería fácil. Pero sí nos prometió que experimentaríamos su paz en medio de cualquier situación en la cual nosotros pudiéramos estar jamás en nuestra vida. Ahí en el paréntesis que te di, yo te animaría a que pongas la palabra oración. La palabra oración. Porque la oración es la puerta a la paz de Dios. No importa cuál sea la circunstancia en la que te encuentres, la oración es la puerta a la paz de Dios. Juan 14:1 y luego el 27 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Puedes confiar en mí como puedes confiar en Dios? Porque Jesús es Dios. Dilo conmigo bien fuerte: Jesús es Dios. Una vez más, Jesús es Dios. Y luego dice: la paz les dejo, mi paz. Mi paz, esto es clave. Dice: mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo se las da. No se angustien ni se acobarden. Fíjate qué importante que Dios nos dio su paz, no la del mundo. ¿Sabes por qué? Porque la paz de este mundo es frágil y es pasajera, porque está basada en circunstancias externas. Por ejemplo, tú puedes pagar, la mensualidad de tu auto, tu renta, tu hipoteca, y te llega un sentido de, ya pagué. Pero en menos de 15 días se te va a ir esa paz, porque sabes que tienes que hacer otro pago. ¿Sí me explico? Así no es como da paz. Dios nos da una paz que quita. Dios da una paz que se queda para siempre, que no está basada en las cosas que suceden afuera o al exterior de tu vida, sino está basada en lo que sucede en el interior de tu vida. Es la paz de Dios. Y Filipenses 4:6-7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Sí me explico? Ayúdame bien. No se preocupen por nada, pero oren por. Aquí está la clave. La oración es la puerta o la clave a la paz de Dios. Dice así, orando por todo, dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán, no nada más oirán no nada más leerán que sucedió hace 2000 años, no nada más escucharán que está sucediendo en otras partes del mundo. No. Así ustedes experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde es que el enemigo nos roba la paz? Aquí. Con pensamientos de preocupación, ansiedad: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué si esto no sucede? Confía en Dios, confía también en Jesús. Su paz te dio,
No importa lo que estés enfrentando, tú puedes experimentar su paz. Y en medio de toda situación o circunstancia, es más, literalmente, puedes estar peleando con tu cónyuge y experimentar la paz de Dios. A mi esposa y a mí nos ha sucedido. Estamos agarrándonos del chongo literalmente. No te creas, no tan así, pero mira, la verdad es que voy a tener que confesarte. La última vez que mi esposa y yo nos metimos en un argumento, una pelea muy fuerte, literal, yo la tenía de rodillas y de manos en el piso. ¿En serio? ¿Verdad que sí? Porque estaba de rodillas y de manos en el piso, viendo hacia abajo de la cama, diciéndome: sal de ahí, cobarde, y pelea como hombre. No te creas. No te creas. No es cierto, no era tan así la cosa, pero sí estaba yo debajo de la cama. No. Pero aún en un argumento, hemos tenido situaciones, mi esposa, y ella sabe y me da permiso para compartir este tipo de cosas, donde estábamos sacadísimos de onda, desenfocados de quiénes somos en Cristo, discutiendo tal vez por una tontería, y de repente uno de nosotros se le prende el foco y decimos: ¿sabes qué? Espérate, tiempo, hay que orar. Porque esta no es quien tú y yo somos. Este no es quien Dios quiere que sea. Este no somos nosotros. Y empezamos, nos separamos si es necesario por unos minutos, o ahí mismo agarramos la mano y decimos: Señor, perdónanos por ser tan burros y no actuar como tus hijos, y ayúdanos, Espíritu Santo, en este momento a tener más entendimiento. ¿Vieras qué sucede? Que la paz de Dios viene y es imposible pelear o argumentar o discutir cuando está la paz de Dios en tu presencia. ¿Sí me explico? Cuando la paz de Dios se experimenta, es imposible. Así que sigue invitando a Dios a todos tus argumentos, a todas tus necesidades, tus dificultades, y se te va a hacer muy difícil vivir en temor, vivir en ansiedad o vivir peleándote con alguien cuando estás orando e invitando la paz de Dios a tu vida. Tú puedes experimentar el poder de Dios. Tú puedes experimentar, no nada más escuchar pero puedes experimentar la presencia de Dios. Y gloria a Dios por esto. Tú puedes experimentar la paz de Dios en tu vida. Pero escucha bien, y si estás viendo, escucha bien. Solamente si llegas a experimentar la salvación de Dios, que es el número 4. Porque Jesús es Dios, tú puedes experimentar su salvación. Jesús dijo, Jesús es Dios, Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. Y eso puede ser muy problemático para personas en nuestro mundo hoy. Pero escucha bien, solo aquellos que lo llegan a conocer como Señor de sus vidas pueden experimentar su poder, su presencia y su paz. Por lo cual yo te diría, en el paréntesis que está en tus notas, junto a este último punto, escribe la palabra: conócelo. Conócelo. Si este es quien Dios es, si Jesús es Dios, si Él nos trae poder, su presencia y su paz, conócelo, porque está la salvación. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la promesa que Dios nos da. Serás salvo si tú crees en esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias porque podemos estar en tu presencia, ya sea los que estamos aquí reunidos hoy en Radiante y los que están viendo, escuchando en línea. Gracias porque podemos estar en tu presencia. Te pedimos que por favor manifiestes tu poder a cada necesidad que se encuentra en este lugar, a cada necesidad que representada por aquellos que están viendo en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora que sea. Manifiesta tu poder, manifiesta tu sanidad, manifiesta tu restauración, manifiesta tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias porque eres fiel. Ahí para terminar, mientras sigues orando y tal vez estás en línea y puedes hacer esta oración conmigo. Yo quiero decirte que no vamos a experimentar su paz, su presencia o su poder si no experimentamos primero que nada su salvación. Yo quiero animarte hoy, ahí donde tú estás, y decirte que este es un lugar y un momento correcto para que tú puedas hacerlo. Recibe el regalo de gracia
que Dios nos dio en Jesucristo, rindiendo tu vida completamente a Él. Si tú estás aquí o si tú estás en línea, estás viendo esto, tú estás en uno de dos lugares. Tú estás en un lugar donde dirías: Edgar, nunca he experimentado una relación personal con Dios. Jamás he reconocido que Él es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Jamás le he pedido que sea mi Señor. Y al escuchar estas verdades de la palabra de Dios, tal vez tú reconoces que es tiempo de que tú vengas a rendir tu corazón y toda tu vida a Jesús. O tal vez te encuentras en este otro lugar en donde dices: ¿sabes qué? En un punto tomé un paso hacia Dios, pero la verdad es que algo o alguien en el transcurso de mi vida entró a mi camino y me he separado, me he alejado de Dios. Tú podrías decirlo de esta forma: no estoy donde debería de estar con Dios. Si ese eres tú, yo quiero decirte que hoy es el mejor día para regresar a casa. Te queremos invitar. Yo voy a hacer una oración y quisiéramos invitarte a que tú también lo hicieras. Aquí en Radiante no nos gusta avergonzar a nadie. Ese no es el objetivo. No te vamos a pedir que te pongas de pie, que pases para enfrente, ni nada así. Pero sí te vamos a invitar a que participes en una oración de todo corazón, ya sea que estés aquí o que estés en línea. Usualmente cuando tú estás en uno de esos dos lugares, estás lejos de Dios porque te has retirado, o nunca has venido a iniciar una relación con Dios y deseas hacerlo, quieres decir algo, pero a veces como que no sabemos qué decir. Así que yo te voy a ayudar con las palabras en un momento, pero tú tienes que proveer el corazón genuinamente rendido a Dios. La Biblia dice muy claramente que si tú confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Él fue levantado de la muerte al tercer día, tú serías salvo. Eso quiere decir que tu nombre será escrito en el libro de la vida, en ese libro donde todos aquellos que llegan a ser parte de la familia de Dios están. No quiere decir que eres perfecto, pero quiere decir que vas a ser perfeccionado en una relación personal con Jesucristo. Si este eres tú y deseas tomar esta decisión, la cual yo considero ser la decisión más importante de toda tu vida aquí en la tierra, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo en este momento. Ya sé que estás aquí en voz alta o que estás en línea. Pon tu mano sobre tu corazón en este momento y Dios sabe quién eres. Dios sabe de dónde vienes, qué has hecho, qué no has hecho. Dios sabe cómo has llegado al punto en tu vida donde estás hoy, pero más importante que nada, Él sabe exactamente cómo ayudarte a llegar al punto donde Él te creó para que existieras. Puedes repetir conmigo en voz alta: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Te doy gracias por dar a tu Hijo a morir, una muerte horrible, para que yo pudiera vivir una vida abundante. Jesús, gracias por tomar mi lugar. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Creo que eres Dios, que resucitaste de la tumba al tercer día. Y hoy te abro mi corazón completamente y te entrego toda mi vida. Te doy gracias porque eres mi Salvador, porque me has aceptado, porque me has perdonado. Pero declaro que de este día en adelante tú eres mi Señor. Tú lideras mi vida, no yo. Gracias por amarme. Gracias por recibirme. Gracias por aceptarme. De este día en adelante ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Familia, ¿me puedes ayudar a celebrar lo que acaba de suceder en este momento aquí y en línea? Bienvenido a la familia de Dios.